tema del mensaje es amarás a tu prójimo. Estamos en Mateo capítulo 5, versículo 43. Miren, un dato muy interesante es lo siguiente, que esta es la cuarta vez que Jesucristo está diciendo, oísteis que fue dicho durante el Sermón del Monte. ¿A qué nos referimos con esto? A que Él está dando un énfasis muy importante a la palabra oísteis que fue dicho. En otras palabras, Él les está diciendo, ustedes han oído decir que es así. Ustedes han escuchado que es así. Mas sin embargo, el Señor, a lo que hemos visto y hasta este momento, el Señor está mostrando la realidad de lo que la Escritura es. La realidad de lo que la ley dice. La realidad de lo que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros a continuación vamos a ver. Fíjense que en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 43 dice, amarás a tu prójimo. Y como hemos visto, nuestro Señor Jesucristo todo lo está agarrando de la ley. Todo lo está agarrando de la ley. Y en esta ocasión no es la excepción. Vean por favor conmigo lo que dice Levítico, que es de donde Jesucristo en este momento está tomando la porción de la ley. Levítico 19, 18. Por favor, pongámosle un separador para que no tengamos problemas al momento de regresar. Y vamos a ver de dónde nuestro Señor Jesucristo está sacando la parte de oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Me avisan cuando lo tengan. Dice la Escritura que dice no te vengarás. Correcto, dice no te vengarás. ¿Qué es vengarse? Hacer mal a alguien. ¿Por qué? Porque le ha hecho daño. Porque le ha hecho daño. En otras palabras, es lo que nosotros en el buen salvadoreño le llamamos desquitarse la que nos han hecho. ¿Ok? Entonces dice el Señor, dice la ley, no te vengarás, pero también no dice solamente eso, sino que ¿qué más dice? Ni guardarás rencor. Ok, dice ni guardarás rencor. ¿Qué es guardar rencor? Ni guardarás rencor. ¿Qué es guardar rencor? Sentir resentimiento contra una persona por algo que nos han hecho. Entonces, vean por favor lo que la ley dice. La ley dice, no te vas a vengar, en otras palabras es, no te vas a desquitar en el buen salvadoreño, y también dice, no vas a guardar rencor por algo que te han hecho. Cuando nosotros nos hacen algo, la carne humana lo primero que quiere es ver la manera como se desquita de lo que nos han hecho. Lo estoy hablando así para que lo entendamos como salvadoreños. Lo primero que nosotros queremos es ver cómo nos desquitamos, cómo nos vengamos aquello que nos han hecho, el daño que nos han causado, si nos han estafado, si nos han robado, si nos han golpeado, si se nos ha perdido una plantita, qué sé yo. Nosotros queremos vengarnos del daño que nos han hecho, ¿sí? Entonces, pero el Señor dice, yo no quiero que tú te vengues de lo que te hayan hecho. Miren, esta es la continuación del estudio del jueves anterior. Pero el Señor aquí dice, yo no quiero que tú te vengues, yo no quiero que tú te desquites de lo que te han hecho. Y no solamente eso, yo no quiero que tú te vengues, pero tampoco, dice el Señor, yo quiero que tú guardes rencor. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón limpio delante de Él. Porque si yo guardo rencor contra una persona, yo lo que estoy haciendo es generando una raíz de amargura en mi corazón. Y si yo tengo una raíz de amargura, primero lo que va a hacer, hermanos, es enfermarme físicamente. Y segundo es enfermarme espiritualmente. ¿Por qué? Porque mi oración ya no va a ser agradable delante de Dios porque yo tengo ese rencor, ese odio contra aquella persona. Vean lo que dice, vean con lo que continúa Levítico. No te vengarás ni guardarás rencor. ¿A quién dice? A los hijos de tu pueblo. Si no, ahí viene el cambio, vean, ahí viene el cambio. Si no,
en lugar de esto, sino que dice, amarás a tu prójimo. Ahí está la diferencia. Si no, ahí está la diferencia. Yo lo que quiero, dice el Señor, que no te vengas, que no guardes rencor, sino que hagas todo lo contrario, porque tú eres un hijo mío, dice el Padre, y un hijo mío no puede guardar rencor ni vengarse por algo que le han hecho, sino que un hijo mío, dice el Padre, lo que tiene que hacer es amar a su prójimo. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso, y a mí me gusta porque vean al final lo que dice. Si no, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego la Biblia Reina Valera tiene un punto y luego dice, yo, Yahweh. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Eso quiere decir que es una orden directa de Él. ¿Para quién? ¿Para el pagano? No. ¿Para el incircunciso de corazón y de espíritu? No. Es una orden directa para todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Ahí está el detalle de la ley. Entonces dice, no te vengarás ni guardarás rencor. Dios le bendiga, pase adelante. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, dice, ahí está, cambio de pensamiento, amarás a tu prójimo o amarás a tu hermano como a ti mismo. Yo, Yahweh, ahí está la orden. Ahora bien, nosotros tendríamos que ver, comprender y entender que amarás a tu prójimo que está acá, es de donde Jesucristo está haciendo mención en este momento en la ley. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente: ¿qué tan importante es para nosotros como hijos de Dios amar a nuestro prójimo? ¿Qué tan importante es para nosotros? Pero, aparte de que sea la primera pregunta, voy a formular la segunda. ¿Qué tan importante es para la teología enseñada por el mismísimo Jesucristo el hecho de que nosotros, como hermanos, como hijos del Padre, amemos a nuestro enemigo? Vean, por favor, que Él lo vuelve a utilizar. Por favor, váyanse conmigo a Mateo 19:16. Mateo 19:16. Voy a poner acá. Del 16 al exactamente. Ahí. Les voy a mostrar algo. Mateo 19, del 16 al 18. Me avisan cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice la Escritura: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuál es la pregunta de aquel que le estaba consultando a Jesucristo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la base de la pregunta que este hombre le está haciendo a Jesucristo? Es: ¿qué debo de hacer yo de bueno para heredar la vida eterna? ¿Qué creen ustedes que hoy por hoy en una iglesia podrían contestar al hacer esta pregunta? ¿Qué podrían decirnos? Porque viene y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo de bien para heredar la vida eterna? Él no le dice: mira, ve y regala un riñón. No. La respuesta de él es bien crucial. Vean el versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno?, le dice él. Ninguno hay bueno sino solamente uno, Dios.
Mas te voy a responder lo segundo, le dice él. Mas si quieres entrar en la vida, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Guardar por ahí. No. Ser obediente. Los mandamientos. Ahí está la respuesta. Guardar los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahí está el detalle. Vean, le dice, desde el 16, entonces viene una persona y le dice, maestro bueno, rabí, ¿qué debo de hacer yo de bueno o qué bien debo de hacer yo para poder tener la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Hasta ahí le corta lo primero. Pero luego le contesta, mas si quieres entrar en la vida, es algo sencillo. ¿Cuál es la entrada? Guarda los mandamientos. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Guarda los mandamientos. Y vean, y todavía esta persona le dice, ¿cuáles? ¿Cuáles? Miren hermanos, esto es como, se ve muy chistoso, pero lo siento y lo tengo que hacer. Esto es como que alguien viniera y me dijera, ¿cuál es la comida típica de El Salvador? Y yo le dijera, ¿cuál es? Todos sabemos que es la pupusa, ¿sí? Porque aquí un judío le está preguntando a Jesucristo, ¿cuáles mandamientos? Todavía uno de nosotros va que, andante, sabemos que somos 10 y solo cumplimos 9. Pero este le pregunta cuáles. Y no crean, hermanos, que la pregunta es porque él lo hizo por ignorancia, no, sino que el Espíritu Santo hizo que quedaran grabados con la pregunta de él. Y él le pregunta cuáles. Y Jesús le dice, uno, pero quiero ver el espacio con el que voy a jugar aquí. Y él le dice, uno, ¿cuál es el primero? No matarás. Bien, lo voy a poner aquí. Ni avisar si se ve. Sí. No matarás. Muy bien. Dos. No adulterarás. No fornicarás. Adulterarás. Bien. Tres. No hurtarás. Lo voy a poner en español. No robarás. Ajá. No Cuatro. dirás falsos testimonios. Ni mentir. No mentir, le voy a poner en español más rápido. Cinco. Honra a tu padre y a tu madre. Déjame ver algo. No voy a hacer. Ahí está con H. Abreviado. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, antes de que yo ponga el sexto, les voy a hacer una pregunta. De los mandamientos que están acá, que Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, son 5. Es una de las 2 tablas completas de la ley o de los 10 mandamientos. Viene el siguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está en los 10 mandamientos? Luego le dice, y sexto, amarás a tu prójimo. ¿Aparece en los 10 mandamientos? No, no aparece. Estos 5 que no están en el orden que sí se encuentran en Éxodo ni en Deuteronomio, estos 5 primeros sí están en los 10 mandamientos. Pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está, no se encuentra, solamente se encuentra en Levítico 19, 18. Pero Jesús lo está anexando en este momento. Y vean, no solamente lo hace acá. Vean por favor Marcos 12, 28. Yo les dije, les voy a enseñar algo. Marcos 12, 28.
al 31. Ok. ¿Me avisan cuando lo tengan? Amén. Estaba cerca. Vean lo que dice la escritura. Acercándose uno de los escribas que los había oído a disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó. Vean la pregunta del escriba. ¿Quién les he dicho yo que es un escriba? Hay que escribir la ley. Es aquel que agarraba un rollo y lo transcribía. En otras palabras, hacía una copia de la escritura del Antiguo Testamento. Este era un escriba. En otras palabras, era alguien que conocía mucho sobre la ley. Eso es un escriba. Entonces, le dice, el escriba respondió bien, le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, amén. Versículo 29. Y le contesta Jesús, el primer mandamiento de todos es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. ¿Qué significa? Significa, oye o escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Imagínense ustedes que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que el principal mandamiento de todos es reconocer que solamente hay un solo y verdadero Dios. No hay nadie más fuera de Él. Amén. Amén. Y eso, por eso es estudio. Es por eso que los judíos, el pueblo de Judá, la tribu de Judá que está allá, no aceptan al cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros a Yeshua, a Jesucristo, le llamamos Dios. Y al hacer nosotros esto, nosotros estamos quebrantando este mandamiento que ellos tienen dado por el mismísimo Yahweh en el monte Sinaí. Y este lo recitan 3 veces en la mañana al nomás levantarse. El Shema Israel, Deuteronomio 4:6. 3 veces al nomás levantarse, 3 veces en la mediodía y 3 veces en la noche. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen sabiendo y reconociendo que solamente hay un Dios verdadero. Mas sin embargo, nosotros a Jesucristo le llamamos Dios. Y ahí es donde nosotros, bueno, ellos literalmente no aceptan el cristianismo porque ellos dicen que Dios solamente hay uno. Y bien, tendría que ser un tema más largo y más específico. Entonces, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y anexado a este es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el Señor le contesta y le dice, este es el principal mandamiento. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el corazón en nosotros? Bombea sangre. Y la sangre es vida. Entonces Él dice, vas a amar al Señor con tu vida, con tu alma espiritual, con tus pensamientos y tus pies y tus manos. Ahí está el detalle. En otras palabras, entregado en cuerpo y alma a amar al Padre. Eso es el mandamiento. Pero vean, dice, versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hasta ahí Él le está contestando al escriba la pregunta que le ha hecho. Pero Él añade, vean lo que Él añade. Y, dice Él, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor literalmente para unos está agregando un 11º mandamiento. Ahora bien, a la doctrina que enseña que nada más es la gracia, ellos dicen no. Jesucristo dio 2 mandamientos
y nosotros al cumplir los 2 mandamientos estamos cumpliendo todo. Y ellos se quedan con amarás al Señor tu Dios y con él amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé quiénes lo han escuchado, si lo han escuchado me van a comprender. Ahora bien, me gustaría también que por favor leamos Lucas 10:25. Lucas 10:25 al 28. Se dice que cuando algo está 2 veces en la palabra es porque es verdadero y certero. ¿Me avisan cuando tengan Lucas 10:25? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Por qué? Porque aquí dice que es un intérprete. Y un intérprete es, digámoslo, pongámoslo hoy, para en este tiempo es alguien que predica, es alguien que enseña. Entonces él le dice, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees la ley? Y él le dice, aquel le responde y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero este sí ya añade, él lo añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora bien, todos sabemos quién era Pablo de Tarso. Todos lo conocemos. Todos sabemos el por qué Dios le llama y el por qué y el cómo Dios le utiliza. Y me gustaría que viéramos, hermanos, por favor, Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10. Y avisa cuando lo tenga. Romanos 13, del versículo 8 al versículo 10. Vean lo que dice Pablo en la carta escrita a la iglesia de Roma. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué dice? La ley. Eso dice la Escritura. ¿Qué dice Pablo? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama, ahí está el detalle, porque el que ama al prójimo está cumpliendo, ¿qué, hermano? Está cumpliendo toda. ¿El qué? ¿Toda qué? La ley. Toda la ley. Entonces en Romanos dice Pablo, si tú amas a tu prójimo, si tú no matas, si tú no adulteras, si tú no robas, si tú no mientes, si tú honras a tu padre y a tu madre, si tú qué, si tú no señalas, si tú no criticas, si tú no levantas falsos testimonios, si tú no haces esto, si tú no haces aquello, si tú no odias, si tú no guardas rencor, si en lugar de eso tú lo que haces es amar, y ahí está la clave de la ley, si tú lo que haces es amar, como en tu corazón hay amor, tú no estás rompiendo ni ni los demás, sino que lo que hay en ti es amor. Y ahí es donde dice Pablo, porque el que ama al prójimo, por eso le dice el Señor al escriba, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas la ley? Porque la ley solo te enseña una cosa, a amar a tu prójimo, a respetar, a cuidar, a honrar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Amar al prójimo, dar la vida por aquel que no la merecía. Porque literalmente, si yo me pongo hoy por hoy,
Yo puedo decir, yo no merecía que Jesucristo muriera por mí. Y nadie puede decir, ah, yo sí, porque yo soy santo, que el Señor muera por mí. No, perdónenme, nadie, completamente nadie. Y dice Pablo, intérprete, un intérprete de la ley, un conocedor de la ley, un estudioso de la ley. Él dice, el secreto está en esto, en que si tú amas a tu prójimo, tú a tu prójimo no lo vas a matar si lo amas. Tú a tu prójimo no lo vas a engañar si lo amas. Tú a tu prójimo no le vas a robar si se descuida. ¿Por qué? Porque lo amas. Entonces él dice, si tú tienes amor en tu corazón, entonces tú no vas a desear un mal contra nadie. Entonces tú simple y sencillamente estás cumpliendo la ley. Eso dice Pablo. Vean lo que dice el versículo 9. Porque, y aquí está la respuesta a lo que le estoy diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿fue quitada la ley? No. Lo que el Señor estaba haciendo y lo que Pablo estaba haciendo era mostrándonos que el amor cubre una multitud de pecados, que lo dice Santiago, pero el amor al prójimo cubre, no quita, sino que cubre la ley. ¿Por qué? Porque el amor que yo tengo hacia mi prójimo me ayuda para que yo no quebrante la ley. A eso es a lo que Jesucristo se refiere. Por eso dice, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Ahí está el detalle. Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, y yo digo, es que yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, entonces perdónenme. No puedo. Porque entonces, como dice Santiago, de una misma fuente sale agua dulce y agua salada. No se puede. No puedo engañar a Dios. Yo no le puedo decir, llegar de rodillas y cerrar todo y, Padre, te bendigo, te alabo, pero me cae mal la persona, qué sé yo, a quien usted quiera poner. Yo no voy a decir nada, es que se oiga mal. Pero usted dice, no, pero que Padre, yo vengo y te adoro y te alabo y gracias porque no soy, como decía el ejemplo que dio Jesucristo, el publicano y el fariseo. Gracias te doy, Padre, porque yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo hago eso, yo lo otro, y no soy como el publicano que está ahí atrás. Ahí está el detalle. Pero el Señor dice, no, entonces ama a tu prójimo y tú cubres la ley. Ama a tu prójimo y tú cubres la ley. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Amar a Dios y amar a mi prójimo. Sí, amén. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Pero si yo de repente, te voy malo, pero si yo de repente me ando robando a alguien algo que alguien deja, yo no amo a mi prójimo. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo un daño. Fíjense de que ahora, hoy se me acaba de venir a la mente ahorita. Ahora llegó mi jefe a la empresa, porque él está en Santa Tecla. Él es raro que llegue, pero andaba buscando una documentación, un montón de documentos, tarimas completas de papeles. Nosotros andábamos buscando facturas y créditos fiscales. Y él andaba 2 teléfonos. Y los puso sobre una tarima así medio escondidos. Y le cayó una llamada. Agarró uno, lo contestó y el otro lo dejó ahí. Y tanto él y a mí se nos fue el avión que el teléfono ahí quedó. Sacamos lo que íbamos a sacar, nos fuimos a dar la vuelta, salimos de la bodega y de repente me dice, dejé el teléfono, me dijo, dejé el otro teléfono. Espérenme, le digo yo, me voy a ir yo. Y ya cuando iba de camino, yo dije, ¿será que habré hecho mal? Porque si el teléfono ya no está, voy a hasta pensar mal y va a decir que yo me lo robé, porque solo los dos estábamos en el pasillo donde estábamos. Y yo le dije, el Señor, le dije yo, que el teléfono ahí esté, le dije yo, porque no quiero que él vaya a pensar mal. Y gracias a Dios, cuando llegué el teléfono ahí estaba. Y yo, gracias Señor, aquí está, no es mío, pero ahí estaba, ahí está, no es mío, pero ahí está. Y lo agarré y se lo fui a entregar, tome, le digo, aquí está el teléfono. Pero ahora díganme ustedes, si yo no amara a mi prójimo, yo lo pongo nada más como ejemplo, si yo no amara a mi prójimo, ¿ustedes creen que mi pensamiento no hubiera sido diferente? Uy, por lo menos $150. Hay tanta gente que hay en la bodega, si son más de 100, cualquiera podía entrar y agarrarlo. En el lugar donde estaba no había ni cámara.
de cualquiera. O sea, si yo no amara, si yo ahí quebranto la ley. ¿Por qué? Solamente con el pensamiento yo hubiera quebrantado la ley. Porque así dice Jesucristo al principio del Sermón del Monte. Y ahí está la diferencia entre amar y no amar al prójimo. Y vuelvo y repito, porque yo no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi prójimo. Entonces, y fíjense que cada cosita en todo el Sermón del Monte, una va viendo la ventana a la otra. Y así va, detalladamente. Muy bien, entonces dice Pablo, al final del versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es literalmente el amor. Ahí está el detalle. Por eso es que la Biblia también es muy específica cuando habla acerca de la lengua. Pero muy bien, sigamos. Mateo 5:43. No hemos pasado ni al primer versículo, hermanos. ¿Lo tienen? 43. Dice, así que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora bien, la parte aborrecerás a tu enemigo, hermanos, literalmente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento no se encuentra, no está. En ningún lado Dios manda o ordena que nosotros aborrezcamos o tengamos de menos a aquella persona que nos haga daño. ¿Por qué nuestro Señor lo está tomando como referencia? Porque los religiosos de aquel tiempo te decían que si alguien te hacía daño, tú lo podías aborrecer. Pero el Señor dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero la palabra aborrecerás a tu enemigo en la Escritura no se encuentra. ¿Qué quiere decir? Que era parte de lo que era el religiosismo de aquel día, o de aquellos días. Muy bien, continuemos para que avancemos. Pero bien, aquí comienza él. Pero yo os digo, dice él, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos. Muy bien. ¿Qué más dice? Amad a vuestros enemigos. ¿Qué más dice? Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué más? Haced bien a los que os aborrecen. Y de último, Orad por los que los ultrajan y os persiguen. ahí está. 4 puntos esenciales que todo hijo de Dios tendría que hacer en sus oraciones. Ahí está. El Señor en el versículo 44 dice, ustedes escucharon que dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero el Señor les dice, pero yo les digo en este momento que ustedes tienen que amar a tu enemigo, tenés que bendecirlo, tenés que hacerle el bien y tenés que orar incluso por él. Aquí nos está llamando el Señor, pero yo os digo, ama a tu enemigo, bendice a tu enemigo, hacer el bien a tu enemigo y orar por tu enemigo. 4 puntos esenciales que el Señor Jesucristo se encuentra dando en el capítulo 5, versículo 24. Él está diciendo, ama, bendice, haz el bien y ora. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros enemigos? ¿Cuántos de nosotros bendecimos a nuestro enemigo? ¿Cuántos de nosotros le hacemos el bien a nuestro enemigo? ¿Y cuántos de nosotros oramos y nos acordamos de nuestro enemigo en nuestras oraciones? No me levanten la mano. Pero si no lo hacemos, sería bueno que comenzáramos a hacerlo. Porque eso es lo que el Señor dice. Pero yo os digo, ¿quién es el que está hablando? Jesucristo. Pero yo os digo, muy bien, es como que dijeran, ya, gracias. ¿Han oído la palabra que dice, donde manda capitán no gobierna marinero? Pues vamos a eso. El Señor dice, oyeron que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pues Él les está diciendo, pues no hagan caso al aborrece a tu enemigo. Yo te estoy diciendo a partir de este día que tú tienes que amar a tu enemigo, bendecir a tu enemigo, hacerle el bien a tu enemigo y orar para tu enemigo. Esos son 4 puntos esenciales
que si usted se los lleva, usted los anota y antes de empezar a orar, usted abre su agenda y usted dice, quiero ver qué quiere el Señor de mí. El Señor quiere que ame a mi enemigo, que bendiga a mi enemigo, que le haga el bien a mi enemigo y orar por mi enemigo. Él quiere decir que si usted tiene, lo voy a poner así porque es necesario que lo comprendamos. Imagínense que yo estoy aquí y viene la persona que ha hablado de mí, ha dicho esto, lo otro, y hasta me robó una planta, no sé, qué sé yo, me le dio veneno a Chucho, como usted lo quiera poner. Es un ejemplo, por favor, es un ejemplo. Yo estoy sentado aquí y él viene y se cae en la última grada. ¿Qué tendría que hacer yo? Si esa persona me ha hecho daño, ¿qué tendría que hacer yo? Salir a ayudarlo. Salir a ayudarlo. Si soy hijo de Dios, mi deber como hijo de Dios tendría que ser ir, sacudirle el polvo, aguantarme la risa, porque son bromas, aguantarme la risa, pero ir y ayudarlo, extenderle la mano. Eso es lo que Dios quiere de mí, que yo vaya y le haga el bien a aquella persona. Dios quiere que yo vaya y le haga el bien a aquella persona, que si la veo aguantando sed, que le dé agua, que si no ha comido, que le dé de comer. El Señor quiere que yo lo ame. El Señor, y miren, y esto es lo más interesante, bendecir y orar. ¿Por qué? Porque este y este es físico, este y este es espiritual. Porque ¿cómo voy a bendecir yo a alguien que tal vez no me habla porque tenemos problemas? ¿Cómo lo voy a hacer en oración? Padre, yo te pido que por favor bendigas a fulano. Señor, esta persona me ha hecho esto, me ha hecho aquello, pero yo, Señor, lo perdono. Y yo te pido que por favor lo bendiga, Señor, que lo protejas. Ahí yo ya estoy orando por él. Señor, protégelo, Señor, bendícelo, Señor, apártalo de esta pandemia. Señor, si no tiene trabajo, dale trabajo. Ahí estoy yo orando por aquella persona. ¿Qué estoy haciendo yo? Intercediendo por mi enemigo. Y eso es lo que el Señor quiere. Vean lo que dice más adelante. Orar por los que los ultrajan y los persiguen. Versículo 45. Y miren, aquí en el versículo 45 hay un gran cambio, porque la palabra para es un cambio que lleva un propósito. Y en este caso, vean lo que dice, versículo 45. Para, dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está el detalle. Entonces, ¿cómo? Miren, ahora viene el examen. Viene el momento del examen. ¿Somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, ojo, no les voy a decir vamos a cumplir. Tendríamos que estar cumpliendo esto. Ese es el detalle. Tendríamos, oigan bien la palabra, tiempo pasado, tendríamos que estar cumpliendo desde hace mucho esto. Porque vean lo que dice el versículo 45, desde el 44, para que encontremos el saborcito. Pero yo les digo, amad a tu enemigo, bendice al que te maldice, hacer el bien al que te aborrece y ora al que te ultraja y al que te persigue. Hasta ahí estamos bien. Pero él añade el para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces él está diciendo, si tú quieres ser hijo del Padre que está en los cielos, tú tienes que hacer esto. Es un requisito que el Señor está poniendo, en que nosotros vamos a demostrar que somos hijos de Dios cuando yo haga esto, cuando mi corazón esté de acuerdo al corazón del Padre y yo pueda decir, Señor, yo amo al que me ultraja, Señor, yo oro por el que me hace daño. ¿Por qué? Porque ahí dice Génesis que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Él. A imagen en nuestra figura, pero a semejanza en nuestra forma de pensar. Por eso es que Pablo dice, hasta que nosotros lleguemos a ser a un nivel de acorde al Hijo de Dios. ¿En qué manera? En su forma de pensar y en su forma de actuar. Entonces él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, porque Él es el dueño, y esa es la palabra correcta, su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Que no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque la tierra da alimento, aún para el asesino como para el violador, aún para como el Hijo de Dios
como para el que es íntegro. Aún para el que es pecador, bueno, que todos somos pecadores, pero me refiero en el aspecto de que por lo menos nosotros somos pecadores a diario, pero hemos sido lavados por la sangre del Cordero, amén. Sí, amén. Pero el Señor hace que su sol nos dé calorcito a todos. ¿Qué calor ha hecho ahora? Pero el Señor hace que también la lluvia caiga para todos y que la tierra dé comida para todos nosotros, buenos y malos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él no hace acepción de personas. Y si nosotros somos hijos de Dios, no podemos hacer acepción de personas. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que yo ame, que yo bendiga y que yo le haga bien y que yo ore por mis enemigos. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces cuando yo lo haga, entonces yo voy a tener un corazón limpio delante de Dios y poderle decir, Padre, estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Y ahí es donde viene Mateo 7:7, Mateo 7, perdón, en adelante. Donde dicen, Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios y predicamos y sanaba. Ah, mira cómo se levantaban, Señor, los inválidos de las sillas de ruedas. Sí, le dice el Señor, pero ustedes no quisieron mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que amemos a nuestros enemigos. No hay mandamiento más grande, bueno, sí hay mandamiento más grande que ese, que es el amar a Dios, pero el segundo es amar a tu enemigo. Porque si yo amo a mi enemigo, yo estoy cumpliendo toda la ley. Ahí está el secreto. Amén. Ven que la ley no es gravosa. No, si la ley ahí está. La ley es limpia y perfecta, como dice Salmo. Y ahí está. Y yo no tengo que complicarme con los 613 mandamientos. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo y amo a Dios, yo cumplo la ley. Y a eso se refiere Pablo. Pablo no dice, mira, la ley está desechada. No, él dice, ama a tu prójimo y ya cumpliste la ley. Amén. Sí, amén. Eso es lo que dice. Vean lo que dice más adelante. Que hace llover sobre justos e injustos. Vamos a leer 45, ¿verdad? 46. 46. Al hacer esto, hermanos, nosotros estamos demostrando que nosotros tenemos el mismo espíritu de amor que tiene nuestro Padre. ¿Por qué un espíritu de amor? Porque hay un espíritu que es de injusticia y que es de maldad. Se lo compruebo. Vean conmigo, por favor, Lucas 9:51. Lucas 9:51. ¿Lo tienen? Vean lo que dice. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53. Mas no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Los samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bonitos discípulos lo que tenía. Versículo 55. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿De qué espíritu eran estos? ¿Qué es lo que había en su corazón? Maldad. 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Por qué? No había un espíritu de amor dentro de ellos todavía. Ahí está el detalle. Regresemos a Mateo 5:46. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros demostramos no solamente al mundo, sino a nuestro Padre, incluso a Satanás, que el espíritu que nosotros tenemos dentro es el espíritu de amor que mora también en nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Versículo 46. Y aquí viene el detalle. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenemos? ¿Qué recompensa tendremos si yo le doy un vaso de agua a quien me da un vaso de agua? Así va fácil va. ¿Qué recompensa voy a tener si yo le regalo a alguien el día de su cumpleaños porque yo sé que esta persona me va a regalar también el día que yo cumpla años? ¿Cuál es el chiste? No tiene chiste.
¿Qué sería lo mejor? Darle a quien no te puede, devolver nada a cambio. A eso se refiere nuestro Señor. Y Él dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? ¿Cuál es la diferencia entre los publicanos y nosotros? Que nosotros somos hijos de Dios. 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacemos nada bueno para el reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, incluso aquí, y lo voy a decir así porque lo voy a decir con autoridad, incluso aquí en la colonia, hay pastores de iglesia que no saludan. Enfrente de mi casa pasa uno que cuando ve que yo estoy afuera, mejor saca el teléfono y se hace como que va hablando con tal de no saludar y solo pasa, buenas noches. Y yo, bendiciones hermano, le digo. ¿Y pastor? Entonces, y el Señor dice, ¿acaso no es eso lo que hacen los publicanos? Qué triste cuando uno confronta la Escritura, ¿va? Cuando lo llevamos así, porque así está talladito, no hay tales de que, me voy a predicar aquello porque con aquello me dan bien, me voy a predicar con aquello porque aquello me conviene. No, aquí no. Parejo. Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿cómo dice la palabra? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Ahora bien, para cerrar, porque me dijeron que había cafecito de maíz con canela y con pimienta gorda y todo lo demás, entonces, ¿En serio? ¿en serio? Cerremos nosotros con esto. Veamos la palabra que aquí dice perfecto. ¿Tenemos café de canela? Perfecto. Muy bien. La palabra perfecto en griego es teleios. Teleios. Así. Teleios. Pero lleva un acento en la primera E. ¿Ok? Así. Perfecto es igual a la palabra griega teleios en griego. Y teleios significa en aplicaciones de trabajo como crecimiento, pero no me lo llevo, de trabajo. crecimiento en dos partes, mentalmente y moralmente. Pero también significa alcanzar madurez. También significa completo. También significa maduro. Y la palabra que está aquí, que es perfecto. ¿Sí? Ahí está. La palabra perfecto o la palabra teleios en griego significa un crecimiento mentalmente en nuestra forma de pensar y un crecimiento moralmente, que quiere decir ético. Ahora bien, pero también significa alcanzar madurez, completo, maduro y perfecto. Ahora bien, le voy a poner el nombre porque no me has hecho de ver. Aguacate. Vámonos con una fruta para que lo hagamos sencillo, fácil y rápido. ¿Cuándo sabemos que el aguacate ya está listo para cortarlo? Tiene un brillo.
esta sazón pues tiene un brillo el aguacate. ¿Cambia de color? La cáscara cambia un poquito de color a amarillo. Cuando son morados, lo que quieren hacer morados, primero son verdes y es morado. Ajá, y cuando es verde, verde, Pone brilloso. pone brilloso. Ahí sabemos nosotros que está. Bueno, que digamos que ya está completo, pues que ha alcanzado la perfección para ser cortado. ¿Por qué? Porque si lo corto antes, les iba a poner un mango, pero el mango se come verde, así que no hubiera servido, ¿va? Pero veamos un mango, ¿va? Un mango usted lo puede ver chiquito, recién llegado al evangelio, ¿va? Con una mente chiquita, sí, tierno. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere cuando dice lean, lean, lean? Que nosotros vayamos alcanzando ¿qué? Madurez. Madurez. Cuando el aguacate ya está, no, voy a ir con el mango, cuando el mango ya está amarillito, que ya está, nosotros decimos que ya está maduro. Su proceso fue completado porque el aguacate ya está próximo, el mango ya está próximo a caer. Es lo mismo con el ser humano, hijo de Dios. Cuando Él dice, yo quiero que ustedes sean perfectos, Él utiliza la palabra teleios, que ustedes ya hayan tenido el crecimiento mentalmente de niño al que se le puede dar leche, a hombre espiritual maduro que ya no es necesario darle leche, sino que ya le podemos dar carne sólida del Evangelio. Y no solamente eso, sino que ha alcanzado una madurez espiritual. Es un hombre completo en su forma de pensar. Por eso dice, vean lo que dice, sed pues vosotros perfectos, sed pues vosotros completos, sed pues ustedes completamente maduros en su entendimiento. Comprendan, dice el Señor, que lo mejor para un hijo de Dios es amar a su prójimo. Usted ya no va a andar que, ay, es que el mandamiento dice no matarás. No, usted en su forma de pensar con un pensamiento maduro va a caminar como yo camino. Yo digo, la ley ahí está, pero yo amo y estoy sobre la ley. Porque eso es lo que dice Pablo. La ley ahí está, porque ahí está la ley. Pero si yo amo a mi prójimo, yo cumplo la otra parte de la ley. Y entonces, ¿qué es lo que yo soy? Perfecto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque yo he alcanzado el crecimiento mentalmente, moralmente. Yo soy una persona completa, madura y perfecta. No que uno deje de ser pecador. Y aquí está la diferencia que nosotros tenemos que comprender. Él habla de la forma de pensar y de comprender y entender la palabra de Dios. A eso se refiere Jesucristo. Que cambiemos, va. Que cambiemos. Ahí está todo. Ser pues perfecto porque mi Padre es perfecto. Y para que nosotros podamos comprender eso, entendemos el versículo anterior, que él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre la tierra porque la tierra hay comida para buenos y malos. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, yo tampoco puedo hacer acepción de personas. Y ahí es donde el Señor dice, en este versículo, ser pues perfectos, porque mi Padre no hace excepción de personas y ama a los buenos y a los malos. Y yo cierro con este versículo, no lo voy a buscar, yo solamente lo voy a leer, porque en esto literalmente se resume la ley. Capítulo 6, versículo 31 de Lucas dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, todo lo que nosotros damos, recibimos. Amén.